Ya no tienes que irte a África como en los 90 a pensar que la hambruna estaba muy lejos de aquí. Está a la vuelta de nuestra casa. Yo creo que hoy tenemos que generar realmente la conciencia de saber que el hambre existe, que la pobreza está tan cerca que puede estar a minutos o inclusive enfrente de ti y no la vemos. Y para que te des una idea, Héctor, del impacto ambiental, lo que se está desperdiciando de alimento genera la misma cantidad de CO2 de más de 16 millones de vehículos arrancados. 25 millones de mexicanos hoy en este país se van a acostar el día de hoy sin comer. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo. Queridos amigos de Detonantes Puebla, hoy quiero presentarles un gran amigo que admiro muchísimo, Miguel Rojas Vértiz. Él es director del Banco de Alimentos de Puebla, el Banco de Alimentos Cáritas. Mi querido Miguel, por fin se me hace tenerte en este programa. ¿Cómo estás? Héctor, gracias, de verdad. Igualmente un querido amigo recíproco. Sabes que se te aprecia y se te respeta mucho en esta carrera que has desempeñado como un líder de opinión. Y gracias por invitarnos a platicar de esta labor que tú conoces, que te hemos tenido el gusto de ver la labor que hace el Banco de Alimentos y hoy platicar qué implica el Banco de Alimentos en Puebla y el problema que atendemos. Y eso creo que es como para empezar, ¿no? Para quien igual no ubica muy bien o que ha escuchado o que ha visto los camiones o camionetas con el logo que tienes tú en el chaleco, Banco de Alimentos. ¿Qué es un banco de alimentos? Para quien no lo entiende, de entrada. Mira, el Banco de Alimentos es un puente que une la abundancia con la carencia. ¿Por qué razón? Hay un problema enorme que hay que poner como el primer planteamiento, que es el desperdicio del alimento. El desperdicio del alimento es un problema gigantesco desde un ámbito de los volúmenes económico, ambiental. Imagínate que todos los días en México 50,000 toneladas de alimentos se están tirando. 50,000 toneladas se tiran. Se tiran. Y te voy a poner un contexto muy claro. Cada minuto son 6 elefantes, el volumen de lo que en México se está desperdiciando. 6 elefantes por minuto serían 360 elefantes por hora y más de 8,200 elefantes por día. En dimensión. El volumen del alimento que se está tirando. Esto obviamente trae implicaciones de un problema de volumen, donde se mete tanto desperdicio. Segundo, un tema económico, porque cuando el alimento está listo, pasó todo un esfuerzo humano, económico, logístico para que el alimento esté disponible para las personas. Y se tira una cantidad económica que es más de 490,000 millones de pesos al año. Y por otro lado, toneladas de CO2 que se están generando para el medio ambiente. Entonces, todo este desperdicio que se lleva a los rellenos sanitarios. Exactamente. Ese sería el Inclusive problema. desde tu bote de basura. Desde ahí. Cuando el alimento empieza a generar ya la descomposición, genera CO2. Sí. Que eso afecta al medio ambiente. Pero después de un tiempo genera metano, 80 veces más peligroso que el CO2. Y para que te des una idea, Héctor, del impacto ambiental, lo que se está desperdiciando de alimento genera la misma cantidad de CO2 de más de 16 millones de vehículos arrancados. Estamos hablando, a ver, lo que acabas de decir de desperdicio de alimento es lo que se desperdicia en México. En México. Y el impacto ecológico es en México también. En México, 16 millones de vehículos. Bueno, es que es brutal lo que estás diciendo. Oye, ¿dónde caben 16 millones de vehículos? Es toda la flotilla vehicular de Guadalajara, de Monterrey y Ciudad de México. Entonces, reiteramos que el desperdicio del alimento es pésimo desde cualquier foco que se vea, ecológico. O sea, tenemos un problema económico. De consumo espantoso, mi querido Miguel, pero de consumo y de no consumo, o sea, de producción, pues digamos, desfasada, pero ¿por qué se les ocurre tanto, no? Y mira, te doy 2 datos también interesantes. El primer lugar del desperdicio del alimento se da en el consumidor final, es decir, en los restaurantes, hoteles, en tu casa. Ese es el 28% Se me echó a perder este queso, este yogur, de esta carne. Lo que agarras en tu refrigerador y lo tiras, lo que en el restaurante sobra de comida, los buffets, ese consumidor final. O sea, la responsabilidad individual, cómo es importante, ¿no? Tanto importante. Lo repetimos de no desperdicies el plato. Así es. Yo creo que todos hemos escuchado esta frase que bien dices, ¿no? Que no se desperdicie la comida, pero no tenemos el contexto del problema tan grave. Sí. Pero no solamente es un problema del desperdicio, que ahorita vamos a platicar, que es la antítesis del desperdicio, que es
la necesidad amigo. de tener alimento, es decir, sufrir hambre. Y eso creo que es algo que debería de lastimarnos mucho más. Digo, lo otro está durísimo y no lo teníamos en cuenta. Entonces ahora 2 veces nos tendrá que doler. Es El correcto. tema de ver la necesidad de cuántas personas en esta ciudad de Puebla, en la zona metropolitana, en el estado, en el país, ya no tienes que irte a África como en los 90 a pensar que la hambruna estaba muy lejos de aquí. Está a la vuelta de nuestra casa. Es correcto. Acabas de mencionar algo que nosotros desde el Banco de Alimentos trabajamos mucho, que la gente no piensa que este tema del hambre, estamos hablando de un continente como África. Yo creo que hoy tenemos que generar realmente la conciencia de saber que el hambre existe, que la pobreza está tan cerca que puede estar a minutos o inclusive enfrente de ti y no la vemos. El tema del hambre, pues es un tema que muchas veces se piensa que está en la sierra o está muy lejos. Cuando tú has constatado, Héctor, que la pobreza alimentaria principalmente está inclusive en las zonas urbanas, en la capital, en los municipios más urbanizados, hay una cantidad enorme de personas que hoy, a mí me gusta decirlo de esta manera, hoy no van a comer, hoy no van a irse a acostar sin haber comido, haber sufrido una situación fisiológica que es terrible, que es el hambre, pero más que el hambre, pues también genera un tema de desnutrición a través del tiempo. Porque, pues obviamente vemos este punto, el desperdicio del alimento, y segundo, que 25 millones de mexicanos hoy en este país se van a acostar el día de hoy sin comer. 25 millones de personas, mexicanos. O sea, ya es una quinta parte. Es una quinta parte. De hecho, hoy tenemos alrededor del 22% de la población, entre el 18 y el 22 es los datos. En Puebla estamos en el 22, a nivel nacional la media es 18. Estamos muy altos. Pero eso habla de 25 millones de personas que hoy se acuestan sin comer. Entonces, yo siempre menciono que todos vivimos ciertas preocupaciones en el día, normales de nuestro quehacer, pero si hoy no tienes esta preocupación, si vas o no a comer, eres muy afortunado. Hay que darnos cuenta de eso. Yo siempre digo qué maravilla quienes se preocupan de qué van a comer, más no si van a comer. Y ese es el primer punto que también el Banco de Alimentos trata en su actividad del día con día de generar, que se llama conciencia y compasión por los que hoy no tienen que comer. Totalmente. Miguel, el dato de Puebla, ya dimensionamos un poco, me dijiste 22%, estamos hablando de más de 1 millón de personas que podrían no tener comida hoy o mañana. Y yo no puedo entender cómo justamente hemos vivido tan alejados del problema y responsabilizamos muchas veces a los gobiernos, por ejemplo, ¿no? Casi siempre es que el gobierno genera pobres. Pero si empezamos a platicar lo que ya nos expresaste del desperdicio de alimentos, de cómo consumimos o compramos mucho en muchos hogares, pero no nos comemos todo. Y nunca pensamos en comprar un poquito más y llevarlo a alguna casa en donde no lo tengan. ¿Cómo podemos romper estos vicios culturales, sociales que tenemos? Comentas algo muy cierto. Primero, en ningún momento nosotros señalamos que esto es un problema que genera el gobierno, no. La verdad es que hay que cuestionarnos como sociedad cuáles son los males que nosotros somos parte de. Porque así como también hay industrias o hay empresas que tiran toneladas, también nosotros tiramos demasiados kilos en nuestras casas. Entonces, el primer punto es saber, tener la conciencia de que el problema del hambre existe. Oye, en Puebla somos el 4º estado más pobre del país, empezando por ahí. Después, la pobreza alimentaria está focalizado en los municipios más importantes. En las zonas conurbadas. En las zonas conurbadas. A ver, hay más de 700,000 personas en pobreza en Puebla capital. Y Puebla no es problema. Capital, que es de 1,600,000 más o menos. Es correcto. Y Puebla tiene 217 municipios, pero la pobreza alimentaria, el 50% está en 10 municipios. Imagínate la concentración del problema. Lo tenemos a la vuelta de nuestras casas, de nuestras colonias. Eso es una realidad. Tú me llevaste una vez a conocer un poco esta realidad. Es correcto. Quiero regresar contigo porque justo a mí me impacta ver estas historias que están tan cerca de nosotros, Miguel. Y me encantaría que muchas personas que hoy nos ven o nos escuchan pudieran darse cuenta de verdad estos casos de gente que, como bien dices, no tiene que comer y por lo tanto, pues a falta de comida hay más enfermedad. La enfermedad trae soledad, trae problemas emocionales y es toda una cadena de problemas que nadie ve. Es gigante porque
la falta de alimento es madre de muchos otros temas. También decir que hay un rompimiento del tejido social porque mientras unos sufren este problema del hambre, otros están tirando y eso rompe el tejido social. Pero afortunadamente, Héctor, tú lo sabes, existe un banco de alimentos en Puebla y eso lo respalda la respuesta. 27 años. O sea, todo lo que acabamos de dar de contexto, que tú diste de contexto, es justamente decir por qué existe y por qué necesitamos tenerlo así de profesional como está el de Puebla. Y cuando me hiciste la primera pregunta, yo decía, un banco de alimentos es un puente entre la abundancia y la carencia. Correcto. Ya vimos todo este problema, pero nosotros tratamos todos los días de hacer un puente logístico entre donde hay alimento, donde se puede desperdiciar, pero antes de que eso pase, rescatarlo para llevarlo a quienes más lo necesitan. Y ahí entramos todos como sociedad, Héctor. Mucha gente piensa que el Banco de Alimentos colabora con las grandes industrias de alimentos. Efectivamente, trabajamos con el campo, con huertos, porque ya no te dije, pero te dije 28% se desperdicia en tu casa y en hoteles como consumidor final, y el 27% se desperdicia en el campo. Entonces, en el campo también. Si te fijas, como que son dos polos de la cadena agroalimentaria, desde el sector primario y el consumidor final. Entonces el banco todos los días está realizando una actividad de rescatar alimento. Pero la pregunta es, ¿y esto lo tienen que resolver las empresas de autoservicios, los huertos, los invernaderos? No. Ahí cabemos todos en el Banco de Alimentos. Primero, sentirnos en un proyecto de una fundación que hoy le da confianza a los ciudadanos, le da confianza a las empresas, de poder ayudar a los más necesitados, haciendo comunidad con todos. Digamos que de alguna manera es difícil en el tema de cadena productiva que no haya desperdicio. Es difícil. Siempre va a existir. ¿No? Siempre va a existir algo que produce un poco de más, ¿no? Por tema de costos, porque igual se vende, etc. Y en casa pasa a veces lo mismo. Compras un poco de más pensando que más vale que sobre y no que falte, cuando afortunadamente hay con qué comprar en casa. Pero entonces digamos que la gente, el ente de Banco de Alimentos, cumple un papel en la cadena productiva que se descubrió, ¿no? O no sé, alguien lo tuvo que haber inventado, pero que definitivamente pues no estaba originalmente en esta cadena. No, mira, hay un triángulo que se llama el PDA, que es de prevención de desperdicios de alimentos o pérdida de desperdicios de alimentos, que dice que el alimento, primero hay que evitar que se desperdicie en la sobreproducción, pero después habla también de que lo último que hay que tener es el desperdicio. Hay muchas cosas. El segundo lugar es consumo humano. O sea, primero, no sobreproducir. Segundo, consumo humano. Tercero, pueden venir consumo animal, después energéticos, compostaje y después el desperdicio. El problema es que lo llevamos de la sobreproducción al desperdicio en un segundo. Es la cadena directa. Entonces, nosotros en Banco de Alimentos tratamos de enfocarnos al nivel 2, que es consumo humano, porque el alimento principalmente se ha hecho para que satisfaga la necesidad alimentaria de las personas. Y sobre todo cuando hay tantas personas que lo necesitan. Claro. Esa es la otra parte que ya explicaste. Efectivamente. Entonces nosotros nos encargamos de rescatar ese alimento. Perdón, ya me dijiste, está el tema del campo, ahorita nos platicas cómo. Supermercados, recuerdo que es... Autoservicios. Hoy estamos literalmente gracias a un esfuerzo de una comunidad en todos los autoservicios en Puebla. ¿Y ahí cómo te dan? O sea, lo que está a punto de caducar. Sí, fíjate que si tú vas ahorita a un autoservicio y ves un plátano que está perfecto, pero tiene unas manchas de oxidación, no lo vas a comprar, porque también compramos con los ojos, porque también el mercado nos ha estandarizado también en un tema de belleza. De que, oye, el pan frío que se hizo ayer, pues ya no te lo ofertan porque es pan de ayer, pero es lo mismo que si tú lo compraras y lo dejaras en tu casa. Hay estándares también en el sentido comercial, donde el alimento, si se hizo pan ayer, para hoy ya no se va a vender. Y entonces, antes de que existiera Banco de Alimentos, cruelmente, esa es la verdad, este alimento se tiraba. Con prácticas muy difíciles de entender, Héctor, porque, mira, normalmente los autoservicios, que están hechos como un negocio para generar ventas, este tema de desperdicio lo generaban en los patios de atrás, y lo contaminaban inclusive con detergentes para que no hubiera rapiña. Es una práctica real, hay que decirlo. Pero cuando Banco de Alimentos hace esta comunidad con ellos, ese pan que no se vende hoy, esos jitomates que a lo mejor están maduros, ese producto que a lo mejor se cae la lata de la estantería y ¡pum! Tiene una pequeña bolladura.
Imagínate que viene un formato de una leche de 6 piezas donde una pues, se salió y ahora hay 5. Ya no está apto para comercializarlo. Entonces también aquí resumo una frase importante. El banco rescata alimento no comercializable, pero apto para el consumo humano. Bien. Y hacemos toda esa logística todos los días. Si no vayan a pensar que desperdicio que está echado a perder, no es así. No. Digo, es importante para que no vayan a mal No, pensar. el banco no, exactamente. El banco no genera un rescate de alimento en desperdicio. Genera un alimento que no es comercializable, Correcto. pero es apto para el consumo humano. Y hay otra que me acuerdo que es muy importante, que es el almacenar productos no perecederos. Y hay campañas extraordinarias donde participan mucha industria, universidades, medios de comunicación, y es por lo que también el banco ha crecido mucho en estos años. Sí, tenemos un proyecto extraordinario que ahí caben todos, y es un proyecto que invitamos a que se conozca, que se llama Puebla Comparte Hambre Cero, y también hoy Tlaxcala Comparte Hambre Cero. También ya tenemos se el extendió proyecto. el mismo Sí. banco de alimentos de aquí al estado vecino de Tlaxcala. Mira, tenemos ya varios años de atenderlo. Qué bueno. Pero desde el año pasado ya oficialmente somos también el Banco de Alimentos de la región de Tlaxcala. Qué gusto. Hoy te quiero dar algunos números rápido para que entendamos el alcance que tiene el banco, que es un granito de arena ante el problema tan grande que ya platicamos, pero ayudamos a 160,000 personas cada semana. Están distribuidos en 66 municipios de Puebla y 33 en Tlaxcala. O sea, estás hablando de casi 100 municipios en donde hay impacto de este banco de alimentos regional. Es correcto. En este 160,000 personas es una brutalidad. Por semana. O sea, a 160,000 personas les dan una despensa para comer toda la semana. Es correcto. Y no solamente damos despensas, también tenemos comedores donde damos alimento caliente para personas en situación de calle, migrantes. Y el otro polo, que es el otro lado, también damos un proyecto de capacitación para que las personas superen la inseguridad alimentaria a través del empleo y el autoempleo. Porque también dejar claro que la situación del hambre tiene un componente que es una carencia económica. Cuando nosotros unimos esta realidad de poder generar capacitación para el empleo, que es un proyecto extraordinario, Héctor, hoy después de 5 años tenemos más de 2,000 familias graduadas de este programa, donde el 97% terminó un curso que impartimos con universidades y el 90% hoy está empleado. ¿El 90? ¿Cuántos? 90% de estas 2,000 familias. Buenísimo. 1,800 familias. Sí, y están haciendo algo para proveerse de recursos. Que hoy tienen ingreso, tienen un empleo y no necesitan al Banco de Alimentos. O sea, ya se graduaron del Banco de Alimentos. Se graduaron del banco. O sea, ya no los abastece semana a semana. Ya no los abastece. Ahora hay otros. O sea, eso es importante. A las familias que apoya el Banco de Alimentos, la intención no es que eternamente se les apoye, sino que salgan del problema en algún momento. Ese es un modelo de valor que tenemos y qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente el modelo del Banco de Alimentos es un proyecto que busca generar cambios. Y eso también se le conoce como un valor de retorno social sobre inversión. Porque podríamos dar despensa toda la vida, pero lo que hoy nos permite el Banco de Alimentos es que nosotros tratemos de cambiar condiciones de ciertas personas que puedan generar lo que se conoce como la autosuficiencia alimentaria. Correcto. Pero también tenemos un proyecto que tú conoces, Héctor, que es la Ruta de la Caridad. Que ese proyecto nosotros nos encargamos hoy, en este 2024, vamos a abrir la 5ª ruta. Tenemos 5 unidades de transporte que se dedican 100% del tiempo a llevar alimento a los más enfermos, abandonados, y los que realmente sufren una situación de discapacidad y que a veces no pueden ni levantarse de su cama. Personas empotradas a la cama que me tocó visitar contigo y con uno de los visitadores que van semana a semana a estos hogares. Es correcto. Y eso a mí me impactó porque además no nada más es llevarles el alimento, es una visita de diálogo, de intimar, de acompañar los problemas, porque recuerdo muy bien pues a esta persona, no recuerdo el nombre. Félix, lo fuimos a ver. No, pero al visitador del banco. Javier. Javier conocía a la familia, los problemas, en dónde estaban los hijos, si es que había hijos, las enfermedades, cómo estaba evolucionando para bien o para mal el caso. Y esto me parece que es súper valioso, porque no nada más se le está llevando el alimento para que mantener a esta persona, sino la compañía, que siempre es un valor, emocional muy importante. Nosotros lo llamamos el alimento del alma, que también no solamente tratamos de cubrir un tema fisiológico del alimento del cuerpo, sino alimento del alma, porque bueno, pues
también tenemos esta encomienda de ser un proyecto de verdad, de verdad, de fondo y no de forma. Entonces, hoy sentirnos contentos en tener un banco de alimentos, yo te diría, Héctor, las puertas están abiertas. Nos encanta que nos conozca las universidades, los colegios, las empresas. Generamos una alianza y una comunidad enorme. Puebla comparte Hambre Cero, que lo mencionas, suma pláticas de conciencia, acercamiento a este tema de la inseguridad alimentaria en Puebla para que tengamos compasión y tengamos también un modelo de acción, que es compartir frijol y arroz. Porque todos pueden compartir un frijol y arroz. Es más, siempre decimos que muchas veces un frijol y arroz hoy cuesta menos que un café en una tienda. En una tienda. Entonces, Sí. todos pueden colaborar. Y si todos colaboramos, cumplimos una estadística que hoy afortunadamente todavía tenemos, que es 1 de cada 4 personas en Puebla sufre hambre, pero 3 lo podemos ayudar. Entonces, afortunadamente somos más los que podemos ayudar en estos momentos, pero hay que voltearlo a ver. Hay que voltear. Yo siempre voltear a ver el problema, que se llama tener conciencia. Cuando platicamos de estos datos, la gente dice, ¿esto existe en Puebla? No lo puedo creer. Bueno, sí existe. Segundo, la compasión, que también es un sentido de saber que hoy si alguien se acuesta sin comer, pues nos tiene que sentir incómodos, nos tenemos que sentir inconformes como humanidad. Pero hasta ese momento no ha cambiado nada. Lo que necesitamos es pasar al tercer nivel que decimos, que es la acción. Y cuando tu conciencia y tu compasión te detonan compartir 1 kilo de frijol, tenemos un plato de frijol en la mesa de alguien que hoy va a cenar. Entonces así cerramos este proyecto, Héctor. Tú lo conoces, pero quiero aprovechar para hacer una invitación a todas las personas. No hay nadie que esté excluido de poderse sumar al proyecto de Banco de Alimentos. Tenemos un banco de alimentos donde hay muchos, pero no están todos. Faltan muchas manos que sumarse. Y luego la pregunta es, ¿y qué puedo dar al banco de alimentos? Sí. Pues mira, alimento, hay voluntariado. Puedes dar también, el banco necesita muchas cosas. Hay gente que dice, oye, yo por ejemplo tengo una anécdota de hace 9 años que alguien me dijo, oye, yo fumigo, ¿en qué te ayudo? Pues ayúdame a fumigar el banco. Pues y entonces, y lo hace de una manera Servicios, extraordinaria porque muchas empresas de tallas importantes nos auditan. Eso es bueno, porque también nos auditan el manejo de los alimentos, la transparencia, la trazabilidad. Y hoy en Puebla y en Tlaxcala podemos decir que tenemos un banco de alimentos muy profesional. Yo te decir una cosa ahí, te voy a interrumpir. No tenemos, y voy a decir tenemos. Sí. Tú lo diriges, pero tenemos no un banco de alimentos, tenemos el mejor banco de alimentos del país. Y la verdad eso ya dicho por gente que ha venido a México de otros lados del mundo. Ha habido convenciones ya de bancos de alimentos que nacieron en Estados Unidos hace ya varias décadas. Se trajo acá este modelo a México en algunas ciudades. En Puebla lleva 27 años. Es correcto. Pero yo estoy seguro y he visto la evolución del Banco de Alimentos en estos últimos 11, un poco más de años, antes de que te incorporaras, pero desde que estás tú y se fortaleció el consejo, el patronato, se ve justamente el por qué tenemos esta gran plataforma para ayudar. Gracias, Héctor. Mencionaste al patronato, yo les quiero dar el peso que merecen estos grandes voluntarios, porque ellos son voluntarios del Banco de Alimentos, gente poblana, gente también en Tlaxcala que se están sumando de manera voluntaria por querer, yo digo 2 cosas, hacer el bien pues, de cara a Dios, pero también hacer patria, porque México lo necesita. Entonces, a veces hay tantas personas que dicen, ¿qué hago para ayudar? Banco de Alimentos es la casa de muchas personas. Fíjate, Héctor, yo quiero ir concluyendo con decir que es un privilegio colaborar en Banco de Alimentos, pero es una gran responsabilidad porque somos administradores de bienes ajenos. El Banco de Alimentos le pertenece a los más necesitados de Puebla, porque esta obra es para ellos y estamos al servicio de ellos. Entonces, sí, somos un banco que el año pasado más de 57 países nos visitaron en una para ver el modelo. Para ver el modelo. Y luego, esto fue en una convención mundial. Y luego vino Argentina, vino Colombia, vino Arizona, vino Brasil el año pasado. Apenas acaba de venir también inclusive un presidente internacional de una compañía de Pakistán hace un par de semanas. Y nos da mucho gusto. En septiembre nos invitó Naciones Unidas en el Programa Mundial de Alimentos a que expongamos el modelo del Banco de Alimentos de Puebla. Qué bien. Y se celebró en Lima, Perú. Y nos sentimos orgullosos. Pero tenemos que terminar en que todo esto termine en kilos.
en que la sociedad confíe. Sí. Hay un cáncer en la sociedad que ojalá en Puebla no exista, y es la desconfianza. Por eso yo siempre digo, vayan al Banco de Alimentos, los vamos a recibir con los brazos abiertos, y las ideas de cómo ayudar se van a empezar a multiplicar. Siempre hay manera de sumar, siempre hay maneras de crecer. ¿Hacia dónde va el Banco de Alimentos? ¿Qué sigue en este gran proyecto que ha evolucionado, que ha mejorado, que sigue creciendo, que hoy abastece a 160,000 familias o personas? Sí. Personas, 160,000 personas. Sí. Pero vamos por 160,000 familias. Vamos por más. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué viene? Vamos a crecer la ruta de la caridad en este año. Vamos a tener el proyecto de empleabilidad, viene con un proyecto muy ambicioso de poder crecerlo más. Estamos incursionando también la sostenibilidad de la movilidad sostenible, Héctor. Esto es increíble porque tenemos las primeras unidades eléctricas. Somos el primer banco de alimentos en México que hoy está teniendo, primero, un proyecto solar que ya está establecido en banco, donde mitigamos la energía. La nueva bodega, ¿no? En la nueva bodega Sí. tenemos cámaras de refrigeración y hoy aprovechamos esta energía solar y ahora le estamos sacando un doble provecho porque estamos ya teniendo unidades eléctricas. Esto nos va a permitir reducir los gastos y ayudar a más. Viene también llegar a más de 200,000 personas, es lo que buscamos. Buscamos también integrar a más a la sociedad. Acabamos de generar en Puebla Comparte Hambre Cero los 2 millones de kilos compartidos desde hace 6 años atrás. Brutal. Queremos millones de kilos compartidos y una Puebla más consciente, más activa y un banco de alimentos que si mañana llegamos a uno más, está valiendo la pena. Yo te agradezco mucho, Héctor, porque tú eres un líder de opinión, gran amigo también, sensible, porque aparte has ido al Banco de Alimentos, has ido a conocer y esto es una forma de ayudar. Te voy a decir algo que nos tenemos claro. Todos pueden dar lo que tienen y lo que pueden. Gracias por darnos este espacio. Invitarlos al Banco de Alimentos a todos, colegios, empresas, universidades, medios de comunicación, iglesias, todos cabemos ahí. Y lo que viene para el Banco de Alimentos de Puebla es sí un proyecto de que ojalá un día hablemos del hambre cero en el estado de Puebla. Yo te agradezco mucho a ti, Miguel. La verdad es un privilegio que este Banco de Alimentos esté en Puebla, siga creciendo con Puebla y con Tlaxcala, y ustedes son detonantes, ¿no? Son inspiración y por eso son importantes en este programa. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo, a ti representando a todos los que dan y forman parte de este Banco de Alimentos. Claro, a toda la comunidad, Gracias. Patronato, colaboradores, y a nombre de ellos, y principalmente a nombre de las personas que atendemos, Héctor, muchas gracias también a ti. Gracias, mi estimado. Pues nos vemos en la siguiente de Detonantes. Compartan, por supuesto, este gran proyecto que es el Banco de Alimentos de Puebla y de Tlaxcala. Nos vemos a la otra. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo.